Muy buenos días, chicos y chicas. El día de hoy, viernes, ¿no? 4 de septiembre del año 2020. Otro día en el que estamos juntos para otra clase del curso de química, ¿no? Claro que sí. Espero que hayan amanecido muy bien, chicos, que todos estén muy saludables, ¿ah? Deben estar un poco malitos de salud, ¿ya? A ver, el día de hoy vamos a comenzar en sí esta sesión, esta clase. Vamos a comenzar conversando un poco, ¿ya? Las clases pasadas hablábamos de los elementos químicos, ¿cierto? Pusimos el ejemplo incluso de la película de Iron Man, ¿no? Claro. En nuestra historia pasó algo así, similar, ¿ya? No necesariamente con alguien con su armadura, ¿no? Una armadura de acero que volaba y todo, no. En nuestra historia hubieron muchas personas que investigaron, ¿ya? Los elementos químicos. Estos elementos eran con distintos usos, con distintas finalidades, pero los científicos siempre han tratado de estudiarlo, ¿ya? Hablamos un poco de los filósofos, ¿no? Los griegos. Ellos no conocían exactamente, pero como te comenté, ellos debatían en círculos de estudio, ¿no? En los coliseos. Y ahí ellos intercambiaban sus ideas y compartían conocimiento. Ellos no tenían pues la manera de nosotros que tenemos internet, ¿no? Ellos no tenían esa manera. Entonces, fue avanzando así nuestra historia y la humanidad fue descubriendo nuevos elementos, ¿ya? Fue pasando muchos años en los cuales las personas empezaron a clasificarlos, a estudiarlos. ¿Y qué más? A usar estos elementos. Y en la historia pasó así, ¿eh? Hubo varios científicos que empezaron a estudiar y también no dijeron, bueno, ya tenemos tantos elementos, ahora los clasificamos en uno solo. Y en sí, eso pasó en nuestra historia. Ahora, ¿no? Nosotros, el día de hoy, vamos a conocer esa historia. ¿Ok? Espero que ya estén listos, chicos. Es una pequeña historia que quiero que recuerdes. ¿Ah? Claro que sí. Entonces, ahora, ¿no? Ya hemos conversado un poco acerca de esto. Vamos a mencionar nuestros acuerdos para que esta clase sea satisfactoria, ¿ya? A ver, primeramente vamos a ir a nuestro estudio, ¿no? A nuestro lugar tranquilo, a nuestro lugar feliz, para que podamos observar la clase. Seguido, vamos a estar atentos, concentrados a la clase, ¿sí o no? Tenemos que estar muy atentos, si no, ¿cuál es el sentido, no? Y por último, no vamos a realizar cualquier actividad distractora mientras estamos en clase. Tenemos que tratar de aprender con todo, ¿ok? Claro, chicos. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Ya lo habrás adivinado, ¿no? Porque ya hemos conversado un poco. El día de hoy vamos a conocer la historia, pero de la tabla periódica. ¿Ya? Vamos a conocer esa historia, cómo sucedió las cosas. ¿Ya? La tabla periódica, su historia. Quiero que veas la imagen en pantalla, ¿ya? Este personaje aquí presente, ¿quién será? Su nombre es Dmitri Mendeleev, ¿ya? Pero ¿quién es esta persona? Esta persona es considerado el padre de la tabla periódica actual. ¿Pero por qué es considerado el padre? Porque fue el primer científico en poder juntar, ¿no? En poder diseñar todo esto, juntar elementos, analizarlos, estudiarlos. Y él creó su propia tabla, que no es la misma que usamos actualmente, ¿eh? Dmitri Mendeleev usó otra tabla, él usaba otros criterios para clasificar los elementos. Obviamente los mismos elementos que nosotros, pero él lo clasificó de otra manera, ¿no? Un ejemplo sencillo, por ejemplo, ¿no? Tienes una cajita de juguetes, ¿no? Los juguetes de Toy Story. Tal vez tú
lo vas a guardar de una manera en tu armario, en tu mueble, ordenadito, ¿no? Tal vez Woody adelante, vos atrás, no lo sé, ¿no? Ya. Pero puede haber otro chico u otra chica que los va a guardar en otro orden. Tal vez Jesse adelante, tal vez el dinosaurio adelante, Rex, ¿no? Entonces es igual. Los elementos son los juguetes. Los elementos químicos existían, pero Dimitri los ordenó a su manera, como él creía que era correcto. ¿Ya? Entonces, no te olvides, el padre de la tabla periódica actual es Dmitri Mendeleev. ¿Ya? No te olvides de eso. Comencemos la historia o la clase primeramente con Dobereiner. ¿Ya? Dobereiner fue uno de los primeros científicos que desarrolló también su tabla periódica. Él ordenaba, por su nombre, ¿no? Triadas, tres. Él ordenaba sus elementos de tres en tres. Ese era su orden. Obviamente, en base al orden creciente de los pesos atómicos, ¿ya? Recuérdate eso, siempre trabajamos con el orden creciente, ¿ok? Ahora, para él, ¿no? Él no usaba como nosotros nuestra tabla, ¿no? Con grupos y familias. Él usaba una tabla ordenada de tres en tres. Y cada grupo de tres, él los había juntado porque sus propiedades eran similares. Tres elementos él tenía con sus propiedades similares. Por eso él los junta de tres en tres. Por ejemplo, ¿no? Él juntó tres elementos. ¿Qué elemento es ese? Azufre, ¿no? Telurio, ¿no? Él para que ordene estos elementos, estas triadas, él consideraba, ¿no? Los pesos atómicos están aquí, peso atómico, ¿no? Y él decía, estos tres elementos, ¿ya? Forman una triada. Y para que tú halles el elemento central, el peso atómico, tú tenías que sumar ambos y dividir entre dos, o sea, el promedio. Para hallar el peso atómico, tenías que sumar ambos y dividir entre 2. Eso sería igual a ¿cuánto? A ver. Sería igual a 80, ¿no? A 80. 128 más 32 es 160. Entre 2, 80. Para él, ya, el estroncio tenía peso atómico de 80. ¿Ya? Para él así eran la tabla periódica, de 3 en 3 se lo ordenó. Después de Dobereiner vino otro científico, ¿ya? Vino Newlands. ¿Y qué dijo Newlands? Octavas, a ver, ¿qué te dice el nombre octavas? De 8 en 8, por ahí alguien dice, ¿no? Octavas 8, profe. Pero no, son de 7 en 7. ¿Y por qué entonces la llama octavas? Ya, eso vamos a ver en un momento, ¿ok? Él ordena los elementos de 7 en 7, ¿ah? Su nombre es octavas, pero de 7 en 7. Obviamente también en el orden creciente de los pesos atómicos, ¿ya? Ahora, la razón por la cual él llama octavas es porque el octavo elemento de... Mira, vamos a ponerlo con ejemplos, ¿ya? Con dos lapiceritos. Aquí está su primera agrupación. Aquí hay 7 elementos. Y él cogía otros 7 elementos. ¿Qué pasaba? El octavo elemento, ¿ya? El octavo elemento presente tenía las mismas características que el primer elemento de la siguiente columna, ¿ya? Para él la tabla periódica era así, como está en la pantalla, ¿ya? Así era su tabla periódica. Octavas, mira, el octavo elemento, flúor en este caso, tenía las mismas propiedades que el hidrógeno, ¿ya? Por eso él lo organizaba así, ¿ok? Entonces, las octavas de Newlands, recordamos, ¿no? De 7 en 7, ¿ya? Que no nos engañe el nombre. Continuamos con otro científico, Mendeleev, ¿no?
De él te hablé en un inicio. Él fue el primero en decir, los elementos van a estar en filas, ¿ya? En filas y en columnas. Era un modelo arcaico, o el primerizo, tal vez por así decirlo, de lo que nosotros usamos. También él manejaba en orden creciente. Todo es en orden creciente, ¿ok? Ahora, él decía, ¿no? Cada una de las columnas va a tener elementos con propiedades similares, ¿ya? Esta es una foto de la tabla periódica que él diseñó. Es muy similar a la que usamos, ¿ah? Aunque aquí faltan muchos elementos que todavía no se habían descubierto. Pero para él, estas columnas, ¿ya? Estas columnas, todos los elementos pertenecientes tenían las mismas propiedades, ¿ya? Eso es lo que decía Mendeleev. Entonces pasa una cierta cantidad de años, ¿y qué sucede? Se desarrolla la tabla periódica actual, ya la que usamos, ¿no? Henry Moseley, ¿ya? Él decía, ¿no? Los números atómicos de cada elemento van a determinar qué propiedad tiene ese elemento químico. Él decía así. Analizaba los elementos, ¿no? Ok, el oxígeno. Su número atómico es tanto. Entonces, este elemento tiene las propiedades correspondientes. Él trabaja así, solo números atómicos, ¿ya? ¿Y cómo logró esta experimentación? Él lo hizo, ¿cómo? Con rayos X, ¿ya? Él usó los rayos X para determinar estas propiedades de los elementos, ¿ah? ¿Ya? Con rayos X, él determinó propiedades. Ahora, basándose en esta ley, ¿ya? Basándose en esta ley, en la investigación que Henry Moseley hizo, Alfred Werner, este nombre recuérdate, fue el que diseñó, por así decirlo, el que creó, ¿ya? El que ordenó bonito la tabla periódica actual, ¿ya? También los elementos se ordenan en forma creciente, ¿ya? Mira, el que hizo los estudios fue Henry Moseley, ¿ya? Pero Alfred Werner cogió todos los estudios, obviamente, ¿no? Con sus respectivos permisos, no es que lo ha robado, ¿eh? Él estudió también y todos estos conocimientos él usó para desarrollar la tabla periódica actual. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién fue el que diseñó la actual tabla periódica? La respuesta sería Alfred Werner, ¿no? Claro que sí. Tenemos, esta es nuestra tabla periódica actual, ¿no? Vamos a profundizar también en los respectivos grupos, ¿ya? En los respectivos periodos, ¿ya? Y en las familias, porque hay familias de alcalinos, alcalinos térreos, los halógenos, anfígenos, etcétera, ¿ya? Hay muchas familias dentro de la tabla periódica, pero todos los vamos a conocer, no se preocupen por eso, chicos. Entonces, ahora, ¿no? Viendo nuestra pequeña tabla periódica, vamos a resolver nuestro libro con lo que hemos aprendido, ¿no? Claro que sí, chicos. Vamos entonces a nuestro libro. Entonces, teniendo nuestro libro a la mano, ya lo tenemos, ¿no? Vamos a ir a la parte teórica, ¿no? Comencemos con las preguntas. ¿Quién fue el científico que ordenó los elementos de 7 en 7? Ah, de 7 en 7 dice, ¿no? ¿Quién era? Había una trampa aquí, ¿no? Las octavas de... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Vamos, tú recuerdas, chico. Tú recuerdas. De Newlands, ¿no? Él fue el que dijo que los elementos se ordenaban de 7 en 7, ¿no? Esa era la trampa de las octavas de Newlands. ¿A qué científico se le considera como el padre de la tabla periódica? A eso te lo conté, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dmitri Mendeleev, ¿no?
Él fue considerado, o es considerado incluso, el padre de la tabla periódica, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Dobereiner agrupa los elementos de 3 en 3, ¿no? De acuerdo a características semejantes, a lo que él denomina, ¿cómo las denominó él? ¿Cómo se les llamaba? Las que de Dobereiner, las triadas. Él dijo, son triadas, porque son de 3 en 3, ¿no? Claro que sí. Ahora mira, la pregunta 4, una pregunta interesante. Hubo una ley periódica, ¿ya? La ley periódica que usamos actualmente, pero ¿cómo se realizó? ¿Con qué experimentos? ¿Ya recuerdas? ¿Quién fue el que lo hizo? Alfred Werner, ¿no? ¿Pero con qué lo hizo? ¿Con qué experimentos? ¿Con qué experimentos lo hizo? A ver. Ah, él usó los rayos X. Él usó los rayos X para determinar las características de cada elemento, ¿no? Él usó los rayos X. A ver, vamos acá. Según la ley periódica de los elementos químicos, las propiedades varían ¿de acuerdo con qué? Gracias a qué las propiedades se clasifican. A ver, hubo alguien que lo investigó, ¿sí o no? Investigó y dijo, todos los elementos se clasifican, depende a su número atómico. ¿Ya? Gracias al número atómico, nosotros podemos clasificar los elementos químicos. A ver, aquí, siguiente pregunta. Newlands ordenó los elementos en grupos de... A ver, Newlands. Ah, mira, ya lo hemos resuelto. Ordenó los elementos de 7 en 7, ¿no? Claro. Él ordenó de 7 en 7. Vamos con el último. Dobereiner ordenó a los elementos químicos en grupos de... Dobereiner, él usa las triadas, ¿no? Y triadas significa 3, ¿no? De 3 en 3. Claro que sí. Y listo, ya tenemos resuelto nuestro librito, ¿no? Los ejercicios, los de la primera parte. Los de la segunda parte van a ser para ti, ¿ok? Claro que sí, chicos. Entonces, chicos, ahora que hemos acabado de resolver el libro, ya podemos terminar esta clase. Culminaremos diciendo, ¿ya? Que esta clase ha sido muy instructiva porque ahora conocemos cómo se desarrolló la tabla periódica actual, ¿no? Un poco de historia hemos conocido. Esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, chicos, que hayan estado muy atentos y lo hayan comprendido, ¿ok? Recuerden, ¿no? Tenemos que cuidarnos mucho, no salir de casa, estar tranquilos nada más. Hay que cuidarnos y hay que abrigarnos mucho, ¿ok? Y no te olvides, siempre lávate las manitos, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. Espero verlos tranquilamente y saludables en la siguiente clase, ¿no? Hasta la próxima, chicos.